Bienvenidos al segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de Perú y Colombia. Y hoy tenemos al Foro de Periodismo Científico Edición Latam. Vamos a hablar de políticas públicas y el moderador es Daniel Mesa, quien es director y editor de la revista N+1 y cofundador de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia de Perú. El público te espera, Daniel. Gracias, Tania. Bienvenidos a los panelistas. Valeria, Marta, mucho gusto tenerlos aquí. María Gabriela también, por supuesto. Es un honor tenerlos aquí. Seguramente Andrés se va conectando en breve. Esta es la tercera charla ya, o la cuarta, perdón, charla ya del segundo, Foro Nacional de Periodismo Científico en el caso de Perú y Colombia, y en el caso del día de hoy, el Science Journalism Forum Latam, Latin American Edition, que viene a conversar, a charlar un poco, dialogar y conocer el conocimiento, las opiniones de los periodistas, colegas latinoamericanos. Gracias por estar aquí. En este panel vamos a contar con, como ya les decía en el momento del saludo, con Valeria Román, periodista científica de la Red Argentina de Periodismo Científico. Ella también está a cargo del Social Media Management de la Federación Mundial de Periodismo Científico y ha sido columnista de la CNN, entre otros medios, así como fellow del MIT, en el programa de periodismo científico del MIT. Vamos a estar también con Marta Cambre Hernández, directora ejecutiva de Red Pop Network. Transmito los saludos del representante de la UNESCO a Marta Cambre, de Ernesto Fernández Polcuch, quien estuvo en el Foro Nacional de Perú el día miércoles. Bienvenida, Marta, es un gusto tenerte aquí, conocerte. Y también está María Gabriela Alvarado, también de Panamá, jefa de Información y Relaciones Públicas del CENACIT. Bien, como les decíamos, hoy vamos a hablar de políticas públicas. Bueno, también se incorporó André, y André Biernat es periodista científico en la BBC Brasil y presidente de la red Consciencia. Mi nombre es Daniel Mesa, soy también representante de la Asociación Peruana de Periodistas Científicos y, como dijo Tania, también he dirigido por 4 años la revista científica online N+1, la revista de periodismo científico N+1. Entonces, tenemos un tema súper interesante hoy: políticas de ciencia y tecnología en los medios de comunicación y a nivel de comunicaciones, ¿no? Entonces, para plantear el tema y para empezar con la primera ronda de preguntas, traigo a colación las últimas tomas de decisiones relacionadas a ciencia en nuestros países, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el debate que se dio de congresistas sobre el ingreso o no de tecnología, de biotecnología, de transgénicos al Perú. Me pongo a pensar también en las permanentes discusiones de nuestras autoridades sobre el ingreso o no, y las negociaciones del ingreso de los medicamentos, de las vacunas, los fármacos, los tratamientos para la COVID, ¿no? ¿Qué tanto se está conversando esto en los medios de comunicación de nuestros países? Quiero empezar pidiéndole la opinión a Valeria Román. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en este encuentro latinoamericano desde Buenos Aires, de Argentina. Un gusto estar contigo, Daniel, y con todos los otros oradores y oradoras. Sí, te voy a preguntar que me respondas la pregunta porque no te voy a escuchar bien la primera parte. Así que quisiera... sí. Repito la pregunta. La pregunta es, ¿qué también consideras tú o qué retos, qué dificultades estamos teniendo los medios latinoamericanos para cubrir la toma de decisiones en relación a ciencia y tecnología en nuestra región? Bueno, hay varias dificultades. Una es que los medios de comunicación en América Latina le dan poco espacio a los temas, la cobertura sistemática de los temas de ciencia, biotecnología, de una manera que los periodistas y las periodistas se puedan dedicar a investigar con profundidad los temas
a continuar en cobertura. Valeria está teniendo unos temitas con el audio, la conexión, me parece. Hola, hola. ¿Sí? Hola. ¿Se escucha? Sí, creo que estás con dos Hola, hola. conexiones simultáneas, Valeria, y por eso por ahí, no sé si Ah, puede ser por eso que hay problema con la conexión. puede ser. Ahora te escuchamos Ahí la perfecto, desconecto. que hace un rato. Bueno, perdón, lo que estaba diciendo es que uno de los temas de las dificultades es que los medios y los líderes de medios no deciden hacer coberturas sistemáticas con profesionales del periodismo científico para dedicarse a distintas cuestiones que tienen que ver con ambiente, tecnología, y salud, o las distintas ciencias en general. Digamos, para hacer una buena cobertura de calidad, producir información propia, relevar la información de actividades científicas y tecnológicas que se hacen en la región, necesitamos que estos periodistas estén formados, estén capacitados y además que tengan el tiempo necesario para investigar cada nota, cada artículo, sea una producción audiovisual, sea un podcast, sea los distintos formatos, pero que ese profesional tenga el tiempo para dedicarse y hacer la mejor cobertura de distintas temáticas y más que nada también vinculados a problemas que afectan a la región. Bien, pasemos a Marta. Marta, tú desde la red de popularización haces un trabajo, bueno, valga la redundancia, de popularización de la ciencia, ¿no? Pero ¿qué tanto o cómo ves tú desde tu perspectiva la toma de decisiones respecto a la ciencia, ¿no? Como una consecuencia directa del conocimiento popular de este conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo ves la toma de decisiones? ¿Es correctamente debatida? ¿Qué problemas identificas quizás en ese aspecto? Hola, bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Quería aclarar, yo no vengo del área del periodismo científico, tengo más una expertise en todo lo que son actividades, museos y programas de divulgación de la ciencia. No obstante, voy a tratar estuve en estos días un poco haciendo un research con parte de nuestros miembros y gente para ver qué pasaba en la región y no solo quizás dedicarme a Uruguay, que es un caso quizás en la región no es diferente, pero bueno, en Latinoamérica hay muy diferente desarrollo en los países de los programas de CTI a nivel de gobierno. Hay algunos países que están como mucho más avanzados, ya sea en legislación, ya sea en actividades, y hay otros países que no están por lo menos en la misma línea que esos. En general, Argentina, Brasil, Chile, México, son países que tienen un mayor número de actividades, tienen leyes que tienen que ver con lo que es promoción de cultura científica. En general también se da que en esos países el porcentaje del PBI a las actividades de lo que es innovación, desarrollos, tecnologías, también es más importante en comparación de los porcentajes de PBI que en otros. En cuanto a la divulgación de esa toma de decisiones o de toma de decisiones de políticas públicas, también estos 4 países que mencioné tienen redes bien organizadas y importantes de periodistas científicos. Estamos hablando de la red de México, de Brasil, de Argentina, en Colombia hay redes de periodismo científico como afianzadas y con profesionales que trabajan en el área. Pero en otros países, por ejemplo en Uruguay, el periodismo científico es casi un nombre muy lindo, pero yo les puedo contar con menos de los dedos que tengo en mi mano, gente que está especializada en ese tema. ¿Por qué? Porque bueno, acá no hay un desarrollo y tampoco esas profesionales tienen como un campo para desarrollar su actividad laboral y muchos de ellos
terminan trabajando en otras cosas y además cuando pueden hacen algunas ideas o sea, hacen notas y reflejan, pero no es, entonces eso hace muy difícil la profesionalización, lo que hablaba Valeria hace un ratito, de estas personas para dedicarle tiempo, pero a su vez, en esos países que sí tienen las redes, quizás sea muy difícil llegar a los medios masivos de comunicación, a los que todos sabemos que gran parte de las poblaciones en nuestros países lo ven, y eso también es muy dificultoso y hace muy ardua la tarea que tienen los periodistas para comunicar. Y en este último tiempo, hablando del COVID en particular, también se da mucho en algunos países de nuestra región más que en otros, la politización político-partidaria de lo que son las ideas de la ciencia. O sea, si yo, X medio, estoy de acuerdo con el gobierno, de repente transmito y busco información y sin embargo, si no estoy de acuerdo, lo hago desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esa politización político-partidaria, o sea, si yo estoy con el gobierno me asocian con esta información y si no estoy, soy como la oposición, no está bueno para lo que es la comunicación científica, porque bueno, ahí se empiezan a dar muchos malos entendidos, muchas noticias quizás que no son reales, verdaderas, y también la actividad de ahí del periodismo está como sesgada desde el punto de vista político, y que no es una buena acción, digamos, tener tanta, porque una cosa va por el camino de lo que es la investigación, lo que son los hechos, y otra cosa tiene que ver con una partidización de esa información. Y eso se da con esta crisis del COVID, se ha visto mucho en algunos países, que bueno, que los medios o buscan esa información y transmiten de acuerdo si están o no a favor del gobierno de turno. Interesante, interesante. La politización, ¿no? Es un tema, la cobertura de la toma de políticas públicas, la toma de decisiones en cuanto a ciencia, y otro tema es la profesionalización que necesitamos, ¿no? Los profesionales de la comunicación. Y hablando del tema, uno de los profesionales de la comunicación que ha podido tener profundidad en temas de toma de decisiones ha sido precisamente André Biernat, quien, bueno, antes en la revista Saúchi, ahora en la BBC, ha cubierto temas de salud a profundidad. Entonces, André, cuéntanos qué retos has encontrado para conversar un poco de toma de decisiones, de políticas públicas respecto a salud. ¿Qué retos has identificado? Sí, bueno, mucho gusto a todos. Es un placer estar con usted, Daniel, con Valeria, Marta, María Gabriela. Y decir que yo pienso que yo estoy totalmente de acuerdo con que Valeria y Marta dijeron sobre las cuestiones político-partidarias, con las cuestiones de especialización de los periodistas, que Brasil es un país muy grande, pero hay pocos, necesitamos más periodistas trabajando en temas de ciencia y de salud. Sobre los retos que me ha preguntado, yo pienso que nuestro grande desafío como periodistas en Latinoamérica es entender cómo estas políticas de ciencia y de tecnología tienen un impacto regional. Entonces, no solo cómo estas decisiones afectan a los científicos, pero a la población. Y muchas veces nosotros tenemos una cuestión de pensar mucho en los grandes centros, en las grandes ciudades. Entonces, yo pienso en la realidad de San Pablo, donde estoy, o de Río de Janeiro, pero cómo estas decisiones que son tomadas por el gobierno del país o de los estados impactan la vida en cada región, en cada ciudad, en cada estado. Entonces, yo pienso que eso está totalmente relacionado con la cuestión de especialización y también con la cuestión de que muchos de los periodistas de ciencia están en estas ciudades, en los grandes centros urbanos, y pocos están en otros lugares. Entonces, yo pienso que esa es una cuestión que precisamos trabajar, y como periodistas debemos intentar siempre traer y pensar en esta realidad local, que muchas veces es totalmente distinta que la nuestra realidad
en otras ciudades. Entonces, por ejemplo, la cuestión de las vacunas, que estamos hablando mucho ahora por causa de la pandemia. Una cosa es pensar en cómo llevar una vacuna para una ciudad como São Paulo, como Buenos Aires o como Montevideo, pero cómo llevar una vacuna para la Amazonía o para regiones remotas. Entonces, cómo transmitir estas informaciones, esas tomas de decisiones en políticas públicas, en ciencia y tecnología, es muy importante y necesitamos cada vez más hablar y pensar en estas realidades. Creo que coincidimos todos, ¿no? Gracias, André. Coincidimos todos en que la descentralización de la información científica es un reto pendiente, ¿no? Y bueno, también, bueno, la profesionalización, se habló de esto muy bien, se reincidió también con André. Y ahora vamos a preguntarle, estamos yendo de sur a norte, a María Gabriela, quien desde el CENACYT en Panamá y desde la Oficina de Comunicaciones ¿no? e Información de CENACYT, que es un ente pública, nos cuente cómo conversan las instituciones públicas y los medios de comunicación o la comunidad de comunicación en general sobre la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones. No estamos hablando quizás de la investigación aplicada y pura, ¿no? Pero la toma de decisiones que involucran un diálogo entre gobierno y población, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por esta oportunidad. También un saludo a Tania, Marta, André, Valeria. Qué gusto me da compartir con todos ustedes y contarles un poquito de cómo hacemos las cosas en Panamá en estos últimos 10 años que he tenido la oportunidad de verlo desde la CENACYT y cómo cubrimos estos temas o cómo invitamos a los medios a que se involucren y a la población. Pues hay un proceso de formulación cada 5 años que seguramente también ocurre en sus países, formulación de la política de ciencia, tecnología e innovación. En mi caso es desde la CENACYT donde trabajo, así que al equipo de Relaciones Públicas y Comunicación nos toca acercar esta información a la población a través de los medios de comunicación y de otras formas creativas que hemos incorporado en nuestra diversificación de temas para acercar la ciencia a la población. Y hay 3 como partes importantes que he estado analizando para comentarles. Primero está la formulación del mismo plan y que involucra a muchos sectores productivos, están los avances y están los resultados. Y en todas estas fases nosotros estamos comunicándonos con los medios de comunicación, presentándoles los avances y mostrándole a la población cuál va a ser la línea a seguir en los próximos 5 años en ciencia, tecnología e innovación. Ellos nos cubren, los medios de comunicación siempre son muy abiertos a cubrir estos temas, pero no es el tema principal de la agenda, a pesar de que estamos tratando cosas muy importantes para el progreso del país, para la competitividad del país, que tocan diferentes puntos, no solamente es investigación científica, sino que la ciencia impacta tantas áreas productivas del país que están sentadas en estas mesas. Yo podría decirles que a los medios locales les interesa mucho más cuando tenemos resultados de las investigaciones, conversar con los científicos. Pero tengo que contarles que hay un avance importante, porque en este plan estratégico de ciencia y tecnología por primera vez se ha incluido la apropiación social de la ciencia como una de las líneas del plan estratégico. Y me ha tocado liderar esta mesa y tener estas conversaciones con personas que van desde el área de periodismo científico y otras áreas de popularización de la ciencia, que ha sido muy interesante que haya sido incluido. Ahora vino la pandemia. Y lo que he notado es un interés genuino de los medios de comunicación de acercarse a los científicos y un interés muy grande de los científicos de comunicarle a la población a través de los medios. Estaba escuchando a una periodista de alto nivel el otro día diciendo, pero es que no, tenemos que nosotros ver qué fuentes estamos utilizando para comunicar estos temas que son de salud pública. No podemos, no cualquiera puede hablarnos de esto. Y a mí me dio mucho gusto escuchar eso, porque creo que es un avance importante de que los mismos medios de comunicación reconozcan que estos científicos tienen un valor importante como fuentes informativas, no solo en temas COVID, ya los están buscando también para otros temas importantes. Así que yo veo que esta pandemia pues ha traído muchas tristezas, pero para la divulgación de la ciencia hay grandes oportunidades que, bueno, más adelante conversaremos de eso. Y bueno, es mi respuesta a tu pregunta, Daniel. Gracias, María Gabriela. Realmente nos satisface, nos agrada mucho conocer también de la experiencia de Panamá y por supuesto, todas las cosas que nos estás contando nos enseñan, nos
dan un poco, nos amplían un poco la perspectiva. Ahora yo quería preguntarle a Valeria, desde su trabajo, que es, a mi juicio, me gusta mucho la perspectiva, no solamente científica, sino también social que le impregna sus artículos, ¿no? Hace poco leí uno de los reportajes transfronterizos que realizó sobre trans, ¿no? La salud y la vida y bueno, varios aspectos científicos o de salud y salud mental que atraviesan las poblaciones trans, que son poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, bajo esa característica, Valeria, yo quería preguntarte, ¿cómo abordas las políticas científicas o la toma de decisiones en tus trabajos periodísticos? Por lo general tengo en cuenta que cada problema que abordo en mis artículos tiene, si es un problema que necesita alguna solución, que generalmente las soluciones son desde la complejidad, hay que tener en cuenta distintos factores. Tengo en cuenta si hay alguna política pública a ese problema o que algunas medidas como algunas leyes, distintas normas del Poder Ejecutivo que puedan estar incidiendo de alguna manera o por su mal cumplimiento o por su falta de cumplimiento. Entonces, más que nada, igual todo esto, más allá de considerar políticas públicas sobre distintos problemas y las noticias en sí que yo estoy abordando en cada nota, también lo que tengo en claro es que nuestro rol como periodistas tiene que ser teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos como una especie de respaldo general que tiene que ver con nuestro trabajo. Y derechos humanos, hablando por un lado, nosotros estamos de alguna manera ayudando a garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, el derecho a la ciencia, porque lo que hacemos es acercar o compartir información vinculada a la ciencia que se está produciendo, a los resultados de muchísimas investigaciones científicas, pero también a veces comunicamos, informamos sobre distintas oportunidades que la ciudadanía tiene para participar en investigaciones científicas, ya sea de ensayos clínicos hasta iniciativas de ciencia ciudadana. Por ejemplo, en la Patagonia Argentina hay problemas en el estado de ciertas especies y ciertas especies de peces, y entonces hay ciudadanos que participan en un programa de ciencia ciudadana para tratar de recuperar las poblaciones de esas especies. Entonces, y también como periodistas, y teniendo en cuenta estos derechos a la información, a la ciencia y a la salud, también tenemos en cuenta que todas las actividades científicas y tecnológicas pueden tener su impacto, tanto saber como no saber, como desarrollar distintas cuestiones puede también tener su impacto. Entonces, también nuestro rol como periodistas tenemos que tener en cuenta ese impacto ambiental, social, también económico, y bueno, y también por eso también tenemos que tener en cuenta el tema de la bioética, que piensa, que debate y se pone a reflexionar sobre si ciertas actividades, más que nada con los temas de las ciencias biomédicas, pero ahora se está expandiendo hacia los temas ambientales, hacia todos los temas, hacia inteligencia artificial. Por lo tanto, desde el periodismo también tenemos que tener en cuenta esta perspectiva de la bioética. Muy interesante, Valeria. En realidad has puesto varios conceptos sobre la mesa, ¿no? El impacto social, la bioética, pensar en derechos humanos cuando hacemos periodismo científico y la ciencia ciudadana, ¿no? Sí. Una ciencia más participativa que se puede impulsar tanto desde la comunicación como desde el periodismo. Qué importante tener este sentido crítico al momento de cubrir ciencia, no solamente de una forma entusiasta, ¿no? Decir que todo lo que relacionado a ciencia hay que hacerle, digamos, hurras, ¿no? Sino también pensar en los determinantes sociales que bien describe Valeria. Y otro de los retos que encuentro es, por ejemplo, al momento de cubrir
políticas públicas o toma de decisiones es que nos enfrentamos también a falacias de autoridad, ¿no? Nos hemos acostumbrado a veces como periodistas de otros géneros en que lo que dice un congresista o lo que dice un presidente es importante porque son autoridades, ¿no? Pero a veces no medimos, ¿no? La importancia o el peso que le debemos dar dentro de nuestros artículos. André, cuéntanos cómo, digamos, abordas este tema. Tú que has trabajado temas de salud a profundidad en Saúl, ahora estás en BBC, ¿no? ¿Cómo manejas, digamos, la participación de los políticos o los tomadores de decisiones en tus artículos, en tus reportajes? Claro, yo estoy trabajando, yo tengo un ejemplo hoy de eso, cómo puede ocurrir, porque, por ejemplo, ayer el presidente de Brasil, Bolsonaro, él hace toda semana una live en sus redes sociales en que habla con las personas y llama a algunos ministros y todo. Y ayer él hizo una live en que él dijo algunas cosas sobre las mascarillas, diciendo las mascarillas o cubrebocas también se puede decir, diciendo que tal vez no funcionaban, que había muchas dudas, y eso, claro, para las personas que están asistiendo es muy complicado porque hay evidencias. El propio Ministerio de la Salud de Brasil indica el uso de las mascarillas, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que usar estas declaraciones porque son personas importantes, como Daniel dijo, pero dando la medida y la versión de la verdad con base en la evidencia científica. Entonces, muchas veces podemos utilizar eso como una oportunidad para llevar informaciones verdaderas o con base en la ciencia. Entonces, por ejemplo, el presidente dijo una cosa, pero no es verdad. Y la verdad es que debemos usar mascarillas y pasar todas las informaciones necesarias para que las personas se protejan y protejan a toda la comunidad. Entonces yo pienso que es eso, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dicen las autoridades y tener mucho el espíritu crítico de hacer la comparación entre lo que ellos están diciendo y lo que dice la ciencia y tener claro siempre la ciencia como nuestra base. Su micrófono está... Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Importantísimo, ¿no? Dar el peso adecuado a la toma de decisiones. Me acuerdo a los políticos que participan en discusiones científicas, ¿no? Me acuerdo mucho el reciente debate de transgénicos y cómo muchos chefs hablaban de biotecnología sin necesariamente ser chefs prestigiosos y de restaurantes de lujo, ¿no? Sin necesariamente ser conocedores del tema de biotecnología, ¿no? Nos hubiese agradado escuchar más posturas científicas, ¿no? O de ciencias sociales también respecto a ese debate, más que de chefs, ¿no? Pero eso es lo que más sonó en el Perú en el último debate. Eso es muy curioso, en un contexto en el que se dio una toma de decisión precisamente, una votación en el Congreso. Ahora, a Marta yo le quiero preguntar, ya desde una perspectiva bastante general, ¿no? Latinoamericana, uno de los objetivos es de Red Pop participar en la toma de decisiones relacionadas a la popularización de la ciencia en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Marta, querida, cuéntanos qué actividades está llevando a cabo Red Pop para abordar este tema importante que es la toma de decisiones. Bueno, yo creo que es compleja la pregunta. Nosotros trabajamos de alguna manera muy en conjunto con UNESCO. Se han realizado con UNESCO algunos estudios y algunas, sobre todo investigaciones en lo que tienen que ver con temas de ciencia y tecnología, pero también eso, la realidad pasa, Red Pop es una asociación de miembros, de programas, de centros, hay academias de ciencia, hay universidades, y depende mucho de cada país. Hay países donde los CONACYT, por ejemplo, tienen políticas importantes o tienen incidencias en las políticas públicas, y en otros países no tanto. Entonces,
como Red Pop se nos hace a veces muy difícil, más allá de que está dentro de nuestros objetivos, llegar a esos tomadores de decisiones, más allá de algunos acuerdos en particular, pero no hay una acción. ¿Qué pasa? La gran diferencia, por ejemplo, con Europa con la red de Europa, ¿no? Por tener un comparativo, Excite es una red parecida a Red Pop, más grande, que reúne lo que son programas y Science Engagement en general. Pero claro, Europa tiene dentro de la comunidad europea fondos de aplicación de dineros para llamados para realización de tareas en conjunto. ¿Qué pasa en nuestra Latinoamérica? Nosotros no tenemos esa visión global comunitaria de continente, entonces cada país tiene como sus propias políticas, sus propios llamados, pero no hay una presencia de políticas regionales en lo que tienen que ver con ciencia y tecnología, que sería un avance para poder en conjunto llevar o tener mayor incidencia. Eso en nuestros países no sucede, y entonces esa es una de las grandes, a mi punto de vista, dificultades como red, actuar en conjunto, porque obviamente para todo lo que tiene que ver con esto es importante participar en proyectos de investigación o en proyectos de definición que puedan incidir en los gobiernos, pero sería muy bueno poder hacerlo en forma conjunta. Y eso es algo que realmente hoy, al día de hoy, no pasa. Importantísimo lo que señalas, ¿no? O sea, darnos cuenta de una carencia que es la falta de, digamos, articulación latinoamericana como bloque, ¿no? Creo que eventos como estos son importantes para caer en cuenta y poder quizás proponer de aquí en adelante iniciativas en ese sentido, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que nos concedió el hoy presidente Francisco Sagasti, hoy presidente de Perú, y hablaba él de, bueno, en este tiempo estaba trabajando en cuestiones de política internacional, de ciencia y tecnología, y hablaba de que sería interesante tener un mecanismo, ¿no?, de cooperación, un instrumento financiero de ciencia y tecnología, ¿no? Y por qué no también bueno, que aporte tanto a la ciencia y la tecnología, y esto aportaría automáticamente a más iniciativas seguramente de divulgación y comunicación y periodismo, ¿por qué no? Pero creo que sí, una de las lecciones de lo que dices, Marta, es empezar a pensar más en trabajar en bloque, ¿no? María, cuéntanos, ¿qué oportunidades ves a nivel latinoamericano, ya sea a nivel regional o a nivel local a partir de ahora, ¿no? Tenemos una coyuntura de mucho debate de toma de decisiones en cuanto a la vacuna de coronavirus, ¿no? Y en cuanto a los problemas que vamos a enfrentar y a seguir enfrentando hasta que llegue la vacuna, ¿no? Y así, muchas otras cosas más. Muchos panelistas de este evento han coincidido en que estamos en una oportunidad similar a la que tuvimos cuando el hombre fue a la luna. Todos hablan de ciencia. Entonces, ¿cómo Senacitt está aprovechando esa oportunidad para fomentar la discusión en toma de decisiones? Sí, con mucho gusto, Daniel. Mira, nosotros tenemos una plataforma de divulgación de la ciencia y esto se fue generando desde hace un par de años al ver que no teníamos los espacios necesarios para llegar a la población desde los medios de comunicación. Y nosotros mismos decidimos crear nuestros propios medios sin dejar la forma tradicional de hacer relaciones públicas, de contactar a la prensa, de hacer una nota de prensa, hacer conferencias, ese tipo de acciones las seguimos realizando. Y hemos creado también una plataforma que se llama Imagina, con una revista, con un programa de radio que llega en una emisora que le llega a todo a nivel nacional, con un público popular. Entonces, el tipo de lenguaje que hay que utilizar y que le invitamos a los científicos que visitan el programa de radio es que hablen de la forma más sencilla posible. También tenemos nuestras redes sociales y a la par estamos llevando varios proyectos de arte y ciencia para la divulgación del conocimiento científico. Recientemente, pues me preguntas qué oportunidades tenemos. Nosotros ya tenemos 3 ediciones de un concurso de fotografía científica llamado Fotociencia, y este año lo hicimos Fotociencia COVID-19 por la coyuntura mundial que estamos viviendo con la pandemia, y que este es un momento histórico que queremos dejar registrado fotográficamente, y las fotografías que recibimos verdaderamente son
impresionantes. Ustedes pueden verlas en el mall virtual ahorita mismo, pueden bajar la aplicación y recorrer esta galería de fotografías desde la percepción de la ciudadanía a la ciencia. Entonces, no es solamente periodismo científico, tenemos 2 periodistas científicas en el equipo, pero también tenemos gente de publicidad, hacemos campañas publicitarias, tenemos gente de mercadeo, tenemos diseñadores gráficos, gente de video, gente de comunicación en general. Es decir, la propuesta para llegar a la población no es solamente desde el periodismo científico, pero sí te digo algo, nosotros tenemos estudios de percepción de la ciencia frecuentemente en los años de la CENACYT, de la historia de la CENACYT. Y la CENACYT, desde que empezó a invertir un poquito en comunicación científica, hemos mejorado la percepción que tiene la ciudadanía de nuestra institución. Todavía hace falta que otras instituciones de ciencia, laboratorios donde se hacen las investigaciones, tengan equipos de comunicación fortalecidos. Hay muchos que ni siquiera lo tienen. Y recientemente uno de los institutos tuvo por primera vez un equipo formado para divulgar y se nota de una vez los resultados, cómo empiezan a salir más los investigadores en los medios de comunicación. Entonces, esta mancuerna de tener un buen equipo de comunicación, periodistas científicos, gente experta en estos temas, con científicos trabajando articuladamente, genera cosas muy positivas para que la población se vaya apropiando del conocimiento. Excelente, muy bien. Gracias, María. Creo que había un eco por ahí. No sé si es un micro abierto. Gracias, María. En realidad sería muy bueno seguir conociendo de estas iniciativas que tiene CENACYT para, ¿por qué no, replicarlas, ¿no? Compartirlas? Si quieres nos vas dejando bueno, las cosas que has comentado, puedes irnos dejando ahí en la sección de comentarios. Muchísimas gracias. A Valeria yo le quiero preguntar, Valeria, ahora que vivimos una coyuntura tan complicada, tan compleja, con el COVID, ¿no? La pandemia, estamos viendo qué oportunidades periodísticamente hablando ves de aquí a futuro que, digamos, los periodistas latinoamericanos podemos ir, ¿no? Tú eres una periodista muy activa y seguramente varias veces te has quedado en que, wow, me gustaría hacer esta historia, pero ya tengo otros compromisos, ¿no? Qué pena, se queda en el tintero y debes haber dejado varias historias en el tintero seguramente. ¿Qué recomendación darías o qué pista seguir para otros periodistas que quieran hacer ¿no? historias con un sentido social, un sentido también pensando en la toma de decisiones? Bueno, una de las, creo que hay que abordar cada tema en profundidad. Creo que ese es el gran desafío, que en general hay pocos medios que disponen de esta cobertura en profundidad. La mayoría hace un copia y pega de las noticias que salen en otros medios o lo adaptan. Entonces, y digamos, como que el desafío es encontrar, si uno está cubriendo el tema de la pandemia, quizás hay periodistas de ciencia en general de Argentina o de algunos otros medios de otros países que se han enfocado en quizás cubrir más el tema de vacunas. Otra es seguir las cuestiones de lo que genera la pandemia en otras enfermedades, ¿no? Un poco, por ejemplo, en Argentina hay una periodista que trabaja en un diario y que los periodistas de política se apropiaron del tema pandemia, a pesar de ser un tema científico y de salud pública, y las autoridades no dejan a la periodista de ciencia y salud abordar la pandemia. Entonces, esta periodista, lo bueno es que ella, dentro de la crisis, fue por la oportunidad y está abordando lo no COVID, pero como las otras enfermedades, desde la salud mental, las cuestiones de cardiovasculares y otras enfermedades, son de alguna manera afectadas por la pandemia. Y la verdad que, de hecho, en este año ya ganó un premio con sus notas de este tipo. No es tan nada fácil porque mucha gente pensaba, bueno, se viene una pandemia y para los periodistas de ciencia es una gran oportunidad para que tengan mayor protagonismo. Y la verdad que, hay que decirlo, los periodistas de política, muchos en varios países, se han manejado mal y de alguna manera moralmente mal,
porque si una persona, como periodistas de políticas que viven cubriendo qué hace el presidente, con quién se reúne, con quién no se reúne, con quién se peleó, con quién se amigó, si está haciendo todos los días eso y no tiene capacitación en coronavirus o en algunas otras cuestiones, no debería estar, debería dar un paso al costado y decir con humildad, yo esto no sé, hay que llamar a los periodistas especializados. Así como los periodistas de ciencia no cubrimos los mundiales de fútbol, un periodista de política no debería estar cubriendo el coronavirus y todo lo que implica. Entonces, para los periodistas de ciencia nos queda un espacio bastante reducido y limitado, por lo cual hay que buscar aristas o enfoques que estos periodistas de otras ramas no estén cubriendo. Y es difícil, porque la situación de precarización laboral de los medios en cuanto al pago en toda América Latina es difícil. Y después hay una cosa que habría que plantearse, y además es un tema para el debate, para el futuro, es que los organismos de ciencia y tecnología está muy bien que tengan más fondos y que deberían tener más fondos dedicados a la comunicación institucional de lo que hace ese organismo científico y también a la divulgación de los contenidos científicos. Pero los estados de América Latina deberían también ocuparse de invertir más en formación y en el desarrollo del periodismo científico. Porque si está bien que un organismo científico produzca su propio programa, su propio programa de radio, de televisión, pero eso no es periodismo científico. Y la ciudadanía sí necesita del periodismo científico porque necesita derecho a la ciencia, necesita tener garantizado el derecho a la ciencia y la salud. Y los organismos científicos tienen sus propios conflictos de interés. Entonces, está muy bien que un organismo de ciencia tenga su programa de televisión, su programa su podcast, lo que sea, pero siempre va a contar una versión de la historia. Hay muchas cosas que tienen que ver a veces con la integridad científica, con los fraudes en la ciencia, con la corrupción en la ciencia, con un montón de cuestiones, con la discriminación en la ciencia. Por ejemplo, en la Argentina ahora se está sabiendo muchas cosas. Por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica en Argentina discrimina a las mujeres y se están organizando las mujeres. Bueno, hay un montón de cuestiones que yo le llamo cocina de la ciencia, que estos programas de radio, de televisión que puedan hacer las instituciones científicas, nunca te la van a contar. Entonces, por eso es necesario que los estados inviertan dinero en la formación y el desarrollo del periodismo científico independiente. Por eso, a veces, yo lo que veo es que muchas veces hay iniciativas muy interesantes como lo de Red Pop, que yo lo valoro un montón, pero que a veces no se tiene en cuenta que el periodismo científico no es una marioneta que una institución científica tiene que manejar. El periodismo, sea científico o político, lo que sea, el periodismo científico, el periodismo en general, tiene que ejercer un espíritu crítico siempre. Entonces, no podemos llamar, y esa también hay un error. Muchas veces en instituciones científicas dicen, ahí trabaja una periodista científica. No está ejerciendo el rol de periodista científica. Si está pagado, si su salario se lo paga la institución científica X y el periodista S escribe sobre la institución X, ahí no está ejerciendo el rol de periodismo científico. Eso es un rol muy importante de comunicador institucional. Y creo que en América Latina la diferenciación entre rol de comunicador institucional y el rol del periodista científico muchas veces se confunde de alguna manera. Y aclaro, ninguno de los dos es ni superior ni inferior, no. Los dos son roles importantes en el pos de garantizar los derechos a la información, los derechos a la ciencia, como dije antes. Pero son roles diferentes, cada uno desde una perspectiva diferente, y cada uno tiene que tener
seguir ciertas pautas éticas de la comunicación o del trabajo, que bueno, que cada uno es diferente, pero en breve América Latina necesita urgente fortalecer el periodismo científico. Gracias, Valeria. Yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho. Realmente nos has regalado varias aclaraciones importantes, ¿no? Lo importante que es distinguir y que existan juntas, ¿no? Y que se complementen, ¿no? Desde distintos ámbitos, el periodismo y la comunicación de la ciencia, ¿no? Y me encantó la parte en la que dices, y esto no se plantea mucho, ¿no? Que el Estado promueva no solamente el periodismo, bueno, como se concibe al menos aquí en Perú, ¿no? El periodismo de TV Perú totalmente neutral, pero no hay realmente un programa de periodismo científico como tal, ¿no? Así como la BBC existe, ¿no? Para el Reino Unido, así como, bueno, hay tantas otras agencias gubernamentales, Al Jazeera, etcétera, que hacen excelente periodismo. Creo que es una propuesta súper interesante de que los gobiernos se planteen patrocinar, los gobiernos latinoamericanos, a partir de esta diferencia clarísima, ¿no? Se planteen patrocinar el ejercicio del periodismo independiente y soberano, ¿no? Me parece... Sí, acá déjame contarte, Daniel, que aquí en Argentina hubo algunas experiencias interesantes, que fue en el año 2006 y 2007, la entonces Secretaría de Ciencia de la Argentina, de la Nación, organizó talleres de periodismo científico itinerante, y hay que decirlo, la organización y los contenidos que se dijeron fueron como nos dieron la libertad a los capacitadores para formar en periodismo científico, pero sin censurar, sin imponer. Fue una experiencia interesante esa. De hecho, bueno, un poco muchos de los periodistas que se formaron en ese momento están ejerciendo hoy. Qué bien, hay que ponerle ojo a esa iniciativa. Te agradecería si nos compartes un enlace sobre este tema. Gracias por esta experiencia compartida, Valeria. Y bueno, bueno, todavía tenemos 10 minutos, vamos a pedirle a André y luego a Marta una reflexión sobre lo que se ha conversado hoy. Me parece muy interesante. A veces empezamos por un tema y terminamos en otro, pero esto es lo bonito de este tipo de debates y reflexiones colectivas, ¿no? André, cuéntanos qué oportunidades, así como Valeria identificó una, ¿no? ¿Qué oportunidades tú identificas también, ya de tu experiencia en Brasil, ¿no? Para el periodismo científico latinoamericano, ¿no? En este mundo de la política, de la toma de decisiones, tanto a nivel de cobertura como, bueno, como quizás oportunidades de financiamiento, como las que ha propuesto e indicado Valeria. Cuéntanos, André. Yo pienso que hay una gran oportunidad de trabajar con los jóvenes, los estudiantes de periodismo que están en las universidades. Y esta es una cosa que estamos intentando trabajar acá en Brasil en cuanto a red brasileña de periodistas de ciencia, porque descubrimos que pocas, no sé en América Latina, pero en Brasil, pocas universidades de periodismo tienen clases a respecto del periodismo científico. Son raras, son como 3 o 4 en todo el país que tienen clases regulares sobre ciencia para periodistas. Entonces identificamos esta oportunidad de trabajar con jóvenes que muchas veces ni saben que existe la posibilidad de trabajar produciendo contenidos independientes, críticos sobre ciencia. Entonces yo pienso que esa es una oportunidad de crear futuras generaciones, como Valeria estaba hablando sobre la experiencia argentina en 2006, 2007. Y como Red Brasileña estamos haciendo eso con un programa de mentoría que llamamos, que es elegir jóvenes estudiantes de periodismo y al mismo tiempo dar a ellos la oportunidad de tener el contacto próximo con periodistas expertos en ciencia. Entonces, periodistas con larga experiencia en esta área, para que ellos cambien informaciones, para que los jóvenes consigan aprender algo y ya están produciendo para la red brasileña artículos sobre ciencia. Entonces yo pienso que
debemos trabajar con las futuras generaciones para tener un periodismo científico mejor, más capacitado en Latinoamérica. Muchísimas gracias, André. Me imagino que ese es el trabajo y uno de los objetivos de la red de conciencia, ¿no? Sí. De Asociación de Brasileña de Periodistas Científicos, que, bueno, vienes liderando también, lo mismo con la red argentina, lo mismo con la Asociación Peruana de Periodismo Científico y con la Asociación Colombiana. Ahí Tania y Ximena están presentes. Ahora, bueno, pasarle la pregunta a Marta, ¿no? Quien desde, bueno, desde la popularización de la ciencia en RedPop tiene una perspectiva amplia y nos puede contar qué oportunidades identifica y que le vamos a estar dando el seguimiento, por supuesto, en los próximos meses, ¿no? Porque ya no podemos hablar ya de años, ¿no? Ahora, al mes siguiente ya cambia la cosa. Pero cuéntanos, Marta, ¿qué oportunidades están identificando en RedPop? O sea, una cosa es el trabajo del periodismo científico, otra cosa es un poco la acción de RedPop que se complementan, no son lo mismo y se complementan. Yo creo que esta pandemia lo que trajo de bueno es que puso la relevancia de la ciencia, de la investigación, como arriba de la mesa, ¿no? Más allá de que hace muchos años que se viene hablando de la importancia del desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología en los países o en nuestros países en vías de desarrollo para tener, dar ese paso y estar como otros países desarrollados. Entonces, creo que lo que dio esta pandemia es esa relevancia. En este caso me voy a referir a un ejemplo particular en mi país, en Uruguay, que por ejemplo, desde el comienzo de la pandemia, el gobierno tomó una postura de dar a la población sistemáticamente, en los primeros días daba como un reporte en conferencia de prensa con ministro de salud, sobre el estado de situación, pero empezó a generarse, obviamente que se necesitaban más test, ahí empezó la academia, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur de Uruguay, y eso transformó que científicos, gente que está en la investigación, que no eran conocidos a nivel de la sociedad, empezaron a circular por diferentes medios de prensa, le hicieron notas, o sea, algo que como que los puso de moda, algo que nunca había pasado. A su vez, con el paso del tiempo, el gobierno conforma un grupo asesor científico honorario para que lo asesoren en estos temas, y ese grupo asesor está formado por investigadores y por figuras muy reconocidas en el ámbito de la medicina, de la matemática, de la pediatría, de la infectología, y es un grupo no político partidario. Y muchas de esas personas que están identificadas con otros partidos políticos diferentes a los del gobierno actual, pero en el colectivo de la población empezó a aparecer esa figura del científico y del investigador como con mucha importancia y con mucha relevancia, y se le está dando como esa, bueno, tomamos esta decisión porque está avalada por este grupo asesor científico honorario, el gobierno lo hace realmente saber, ha habido conferencias de prensa directamente de este grupo asesor para comunicar a la población todo esto. Entonces, ¿qué veo de oportunidades? Y obviamente si esto, más allá del COVID, se sigue dando, o se genera esta conciencia de que hay ciertos caminos o ciertas cosas que se necesita el apoyo y una solución desde un grupo acá, desde la academia, también eso va a generar una mayor participación de los periodistas para cubrir, y quizás ahí empiece el tema también de la profesionalización y que los medios de prensa masivos se den cuenta de que hoy por hoy tienen áreas, los periódicos principales, ¿no? Tienen un área de ciencia y tecnología, pero que generalmente lo que hacen es tomar noticias del mundo y las compilan y las ponen ahí. En Uruguay no hay un sistema de formación de periodistas científicos, porque después realmente tampoco hay un campo para que lo desarrollen y crezcan en ese campo, porque, a ver, cualquier profesional en su campo quiere crecer y quiere tener otras oportunidades. Acá en Uruguay el periodista científico termina trabajando en otros medios, en otras cosas, y hace algo de más en sus ratos libres para determinadas revistas, pero en general no es su profesión principal. Y creo que, bueno, que esas señales se pueden seguir dando, y si se siguen dando, es una oportunidad para generar
el campo, para darle validez y reforzar la importancia del campo y que no cualquier periodista, como decía Valeria, esté cubriendo esas notas, haciendo eso, y bueno, creo que ahí hay una oportunidad. Quizás este que estoy dando es un ejemplo muy puntual de Uruguay, quizás no en la región esté diferente, pero bueno, me pareció a mí que era una buena, o sea, si visualizando oportunidades, creo que un ejemplo de estos me parece que es como una buena oportunidad o una esperanza para que a futuro se tomen decisiones desde otro lado. Ya digo, la realidad en América Latina creo que no es la misma y es diversa, porque todos los países somos diversos. Como decía André, Brasil tiene diversas realidades dentro de Brasil, porque es un país muy diverso también en sí mismo. A veces extrapolar esto es complejo y no se da en todos los lugares, pero en mi caso me pareció como una oportunidad de realmente a futuro como importante. Perdón, Marta, un llamado a la acción para los próximos días, algo en lo que los comunicadores y, ¿por qué no, periodistas puedan involucrarse y el público en general con RedPop. Y en los próximos días, nosotros estuvimos, o sea, ahora para los próximos días, nosotros este año sí hicimos unos llamados a proyectos que están en curso, que van a hacer investigaciones específicas sobre el COVID, y después lo que generalmente hacemos también es acciones de nuestros... Y acciones de nuestros miembros, que los miembros, como bueno, el Senacit es parte de RedPop, darle difusión a ese tipo de actividades, como dice Gabriela, el concurso de fotografía, o sea, dar a conocer qué cosas están haciendo nuestros miembros y si hay alguna oportunidad para toda la región, darlo a conocer. Ahora, en este momento, no identifico nada planificado para los próximos días en sí mismo. Perfecto. Un último llamado a la acción, María Gabriela. Bueno, en esto, cómo no, Daniel, yo creo que como región Latinoamérica tenemos tantas oportunidades porque tenemos tantas necesidades comunes y estas son oportunidades para innovar, para crear sinergias y colaboración entre todos. Yo diría que ánimo a todos y que aprovechemos la virtualidad, que los costos ya no son tan grandes para reunirnos y vernos y conversar. Así que esa es una gran oportunidad para hacer cosas juntos. Bueno, creo que Valeria, ella por una cuestión de timing ya ella tiene que salir. Un último llamado, Valeria, para la despedida. Mi llamado, así como recién decía Gabriela, de aprovechar la virtualidad, también creo que necesitamos, así como para la pandemia específicamente, necesitamos más solidaridad, porque cumplir con las medidas que ya sabemos implica solidaridad con los demás. Creo que también el campo de la comunicación pública, de la ciencia, requiere más solidaridad de todos y todas, porque a mí me gustaría ver mucho más todo el campo de investigadores en comunicación de la ciencia, comunicadores institucionales, todos los que tienen divulgadores científicos, también apoyando el desarrollo del periodismo científico independiente. Porque a veces vemos en Argentina, por ejemplo, algunos científicos que a lo mejor muy bien no les va en la carrera como científicos, entonces se ponen como editores y en realidad empiezan a trabajar gratis en los medios de comunicación. Y eso no es muy ético. Entonces, eso significa que necesitamos una mayor solidaridad. Bueno, ¿necesitamos más comunicación en los organismos científicos? Sí, por supuesto. ¿Que el Estado invierta en la divulgación? Sí, lo necesitamos. Pero también necesitamos periodismo científico. Entonces, necesitamos distintos solidaridad con los diferentes roles.
Por ejemplo, a nosotros nos suele pasar que los becarios de instituciones científicas, cuando tienen problemas, le recortan las becas o directamente no se las dan, nos buscan los periodistas de ciencia para que amplifiquemos su reclamo, ¿no? Pero después, este año en la pandemia, hay becarios que han trabajado gratis varios meses para medios de comunicación que no emplearon periodistas científicos. Y eso no está bien, no es ético, es intrusismo profesional. Entonces, digamos, lo dejo como una inquietud. Por supuesto que no estoy de acuerdo con el intrusismo profesional, me parece que cada uno tiene que respetar al otro, a la experiencia, a la formación. Bueno, como que creo que también la pandemia sacó a luz un montón de cuestiones, tensiones que estaban un poco, quizás no las poníamos en debate, pero este año... O, por ejemplo, también surgió el tema de muchos especialistas desde otras disciplinas que hablan de epidemiología sin saber nada en los medios de comunicación. O sea, se ha generado tanta maraña de cosas que bueno, hay mucho para construir de alguna manera. Hay mucho comportamiento que no está bien, pero lo tomo como una oportunidad. Bueno, hay mucho para hacer, porque por lo menos hay mucha más gente interesada en la ciencia en América Latina. Es eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Valeria. Y para finalizar, un llamado a la acción de nuestro querido André. Hola. Solo me gustaría agradecer por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Aprendí mucho escuchando ustedes de la realidad de cada país y pienso que podemos aprender mucho como región. Digo que como representante, como red brasileña, nosotros aprendemos mucho con la red argentina, con que es hecho en Perú, en Colombia, en México, y yo pienso que este cambio de informaciones solo va a ayudar a fomentar el periodismo científico en nuestra región, con todas estas particularidades y desafíos que hablamos acá en la última hora. Excelente, tanto que aprender en solamente una hora, ¿no? Con Marta, con Gabriel, con Valeria y con André, que sigan habiendo estos espacios. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Este ha sido el foro, el LATAM Edition, el Science Journalism Forum, para hablar de periodismo, comunicación, de políticas públicas. Tania. Listo, recuerden, a las 2 en punto de la tarde vamos a tener una sesión de las mejores experiencias de periodistas científicos de la región y también de la divulgación. Y a las 8 p.m. hora Lima-Bogotá vamos a tener una intervención de networking, networking musical. Tenemos un músico también que nos va a amenizar la última sesión. Los esperamos, muchas gracias y gracias Valeria, María, André y Marta. Gracias por estar. Nos vemos el 2 en punto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. Igual. Mucho gusto.